Bienvenidos al podcast Corazón Quebrantado. Mi esposa aún no se acostumbra, pero ténganle paciencia. Bienvenidos nuevamente a Corazón Quebrantado Podcast. Aquí Daniel, Juliet. Muchas gracias por estar aquí en nuestro segundo episodio, en nuestro segundo capítulo. Y pues nada, no sé, amor, ¿cómo quieres saludar a nuestra audiencia? De verdad, qué gusto tenerlos aquí una vez más en esta serie. Este es nuestro segundo episodio y de verdad que se va a poner bueno esto. Así que estén muy atentos y presentes aquí Normalmente porque... cuando no sabemos cómo arrancar nos pasa eso. Jules siempre empieza, espero que estén concentrados, atentos, solo que se está dando tiempo para pensar cómo en Ok. verdad arrancar. Eso nos ha pasado muchas veces, pero ya se irán acostumbrando ustedes ahí cuando nos vean en vivo. Pero hoy les damos las bienvenidas a nuestro podcast Corazón Quebrantado. Ok, si está Estamos viendo eso, muy, sí, entonces espérate estamos que muy ya. felices de que estén acá. Problemas técnicos como siempre pasa. Eh, Estamos tratando de mejorar para ustedes constantemente, técnicamente. Por ahora, al momento tenemos este micrófono. Creo que va a presentar un poquito de fallas, pero bueno, Téngannos inicialmente sí, paciencia. Han sido días un poco lluviosos, fríos. Creo sí, que se nos pasó la mano orando para que lloviera. Pero gloria a Dios, ha llovido y estamos contentos por eso, porque realmente cuando nos levantamos creemos que siempre vemos como, ay, el día está gris. No, y pasaba creemos que es así. un mal día. Y la gente cree, no, gloria a Dios porque llueve, porque creo que la gente empezó a darse cuenta qué tan bueno era que amaneciera gris y que lloviera con este calor que hubo Los en incendios, este sobre mes todo. casi, en el mes de enero, y qué importante es, ¿no? Yo le decía a mi esposo, él a veces me decía, ay, no, y yo le decía, no, gloria a Dios que hoy, todos los días son buenos, no importa el clima, todos los días son buenos, pero pues hay que agradecer porque las plantas, los animales, todos necesitan lluvia, nosotros también, Y la aunque mala costumbre de que uno se levanta, ve el día se oscurece y dice, uy, no, hoy no está haciendo bueno el día. sí. Hombre, pero bueno. Qué bueno que Dios les haya enseñado, no mentiras, esto no lo hizo Dios. Pero a lo que voy es qué bueno que de verdad se hayan dado cuenta de esto porque es muy necesario el calor, la lluvia, el Totalmente. frío, todo es muy necesario y qué bueno. Hoy queremos contarles entonces una historia más. Y la historia, no sé si la quieres guiar tú, ¿te parece? Bueno, Contarla y sí, sí me vamos parece. Creo que esta desmenuzándola, pues. historia es chévere porque hay dos en uno. Ok, En esta historia pasan dos milagros y mientras va caminando. Entonces, esta historia trae mucho contenido, mucha enseñanza, mucho a la por historia, qué vamos a la historia. hablarte. Y mi esposo es un poco afanado al entrar y yo no entiendo a veces, pero yo le digo, hey, cálmate, yo soy la calmada, él es el acelerado, ya lo pudieron dar cuenta. Ya, Pero así lo amo. Estoy pidiendo a Dios que lo cambie, no mentiras, pero ya que. vamos a la historia. Al caso es que, bueno, voy a contarles esta historia, pónganse incómodos, tengan un café a su mano, porque de verdad es maravillosa. Resulta que un día estaba Jesús viniendo a predicar y él entra a una ciudad y en esta ciudad pues él va caminando, está en una casa, luego se le acerca una persona, un hombre que trabajaba en ¿cómo es que se llaman eso? Donde eran los sacerdotes. Ok, Entonces resulta, él se llama Jairo. Entonces Jairo va porque resulta que su hija está enferma y su hija va a morir. Entonces él sabe y conoce que Jesús sana a la gente. Entonces él se va corriendo y le dice a Jesús que su hija va a morir, que si por favor va, que él sabe que lo único que puede salvarla es él. Entonces le pide que por favor vaya. Entonces Jesús dijo, bueno, está bien, vamos. Entonces se van caminando, pero en ese momento Jesús ya tenía tanta fama y era tan conocido que la gente, había multitud de gente esperándolo afuera para que lo sanara, para que les enseñara. Entonces empieza una multitud a estrujarlo y los discípulos empiezan como sus guardaespaldas a dejar que Jesús pase. Jesús ahí todo power, no mentiras, pero Jesús iba caminando ahí con Jairo y resulta que en un momento había tanta gente apretándolo que él siente que alguien lo tocó.
Entonces él dice, alguien me tocó. Y entonces le dice Pedro, ¿se acuerdan de Pedro? Pedro le dice, pues ay Señor, toda esta gente que está aquí, ¿cómo no lo van a tocar? O sea, es obvio que te están tocando. Y él le dice, no, yo sentí que poder salió de mí. Y entonces, Él le dijo como poder sanador. sí, algo salió de mí, poder salió de mí, yo sé que algo pasó. Y entonces como que toda la turba se abre y como que todo el mundo queda como, uy, ¿qué acaba de pasar? Y entonces hay una mujer que tiene un flujo de sangre y esta mujer lleva toda su vida así con un flujo abundante de sangre todos los días y ella ha gastado toda su plata en médicos y ha tratado de solucionar su problema, pero pues nada, lo que le han hecho es robarla y nunca le han dado con la solución a su enfermedad, al flujo de sangre que tenía y no sabían por qué pasaba. Entonces resulta que ella no se ha podido casar, ella está exiliada porque eso era un pecado en esos tiempos y ella la sacan, ella no podía convivir en la ciudad, le tocaba vivir fuera de las ciudades y así ganarse la vida como pudiera. Entonces resulta que pues ella se acerca a Jesús y le dice, fui yo la que te toqué porque tengo esto, pero instantáneamente me sané. Entonces Jesús le dice, tu fe te ha sanado. Y entonces está ahí y bueno, pasa, ella se va y Jesús se va con Jairo. Y Jairo como, oiga, venga, mi milagro, ¿qué? Estoy aquí esperando, o sea, vámonos, mi hija se está muriendo. Entonces se van y llega y lamentablemente le dicen, ya no moleste más al maestro porque resulta que tu hija murió. Entonces ya no hay nada que hacer. Entonces Jairo, su esposa y muchas personas que estaban ahí estaban llorando y lamentándose por la pérdida de su hija. Entonces Jesús saca a toda esa gente de la casa y deja solo a la mamá, al papá y a otra persona ahí que no recuerdo muy bien. Pero Sí, deja a Pedro, Juan, Santiago, el padre y la madre. exactamente, deja al papá, a la mamá y algunos de sus seguidores, los más cercanos. Discípulos, sí. Sí, discípulos. Entonces resulta que él va y le dice que la niña, que no lloren más porque la niña no está muerta, que ella simplemente está dormida. Entonces resulta que se le empiezan a reír, que está hablando este loco, ¿no? Y entonces resulta que él le dice, no, 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 no. Entonces él entró y le dice a la niña, levántate. Y la niña se levantó. Ya, la niña se levantó como si nada y le dice, denle de comer porque tiene hambre. Y ya. Y eso fue todo lo que hizo Jesús, bueno, en ese momentico. Pero resulta que ahora les vamos a contar todas las enseñanzas que hay aquí en esta y cómo aplica a nuestra vida y en qué proceso podemos estar pasando, al igual que Jairo y que la mujer del flujo de sangre. Sí, sí, sin ánimo de repetir la historia nuevamente, obviamente, es curioso cómo aún estando rodeado de tanta gente, ¿no? Él siente ese poder sanador que sale de él. Sí, Pero más allá de, seguramente lo que yo interpreto es que él identifica esa fe puntualmente en las personas, en alguien que en verdad lo tocó con esa fe acérrima, porque si no, porque no se habrán sanado 50, 60, 70 personas sacado ese poder sanador, ¿verdad? Porque solo ella. Seguramente ese poder de fe que tenía, esa convicción que tenía alrededor de que Jesús la iba a sanar y el sufrimiento que ella tenía fue lo que le hizo diferenciar, ¿no? Creo que a veces el dolor entre más grande es, entre más se padece, por así decirlo, acrecienta la fe. No sé si tú piensas lo mismo. bueno, es que yo también hay que contextualizar un poquito porque es que resulta que ella, claro, era impura, le decían que ya era una impura y ella no podía acercarse a la gente ni tocarla. Sí, Entonces en su cabeza ella decía, si tan solo yo tocare el borde de su manto, yo sé que voy a ser sana. O sea, su fe era limitada a eso, ¿sí? Porque como tanto tiempo la habían exiliado, tanto tiempo le habían dicho como que no, tú no puedes tocarnos, pues ella, ahora imagínate tocar a un maestro. Ella claro. dijo, no, me pueden apedrear y me pueden matar, ¿sí? Y ella ahí por debajo de toda esa multitud va y toca el manto, o sea, el borde. Con solo tocarlo ya, por inmediatamente desprende poder de Jesús. Yo creo que muchas de las situaciones que hemos vivido em, ha sido con esa convicción de que tenemos fe de que Dios nos va a apoyar en las decisiones que queramos tomar. De ejemplo, por ejemplo, lo del carro. Un ejercicio puro de fe e incluso Dios nos dio la guía del cómo debía proceder, pero fue un proceso de fe. Porque más allá de las expectativas que podamos tener nosotros y de los que
muchas personas que nos rodean podía tener, eh, se veía inalcanzable. Sí, tener un carro para nosotros. Entonces nosotros decíamos, pues solamente contigo, Señor, podemos lograr lo que nos proponemos lograr. Y es esa cuota de fe que uno tiene que poner a todo. Seguramente ella si hubiera tocado ese manto sin esa fe, pues no hubiera pasado absolutamente nada. Y es esa cuota. Yo creo que todos tenemos que tener una cuota de fe, una convicción que si tocas ese manto va a pasar. Y no es decir como tener ese miedo en el fondo de, ¿será que no? Ya estaba convencida, estaba supremamente convencida de que iba a pasar esa sanidad. Sí, porque a lo largo yo creo que no importa tu circunstancia, tu condición, el proceso por el que estés pasando, el problema que tengas, porque a veces los problemas los podemos ver muy grandes, ¿no? Y ella tal vez decía, no, yo ni siquiera me lo puedo acercar porque él no me lo va a sanar. Pero si ella se hubiera acercado a Jesús como por favor sáname, yo sé que Jesús la hubiera sanado. Pero también es limitarse uno, ¿no? Es que es como que por lo que me han dicho todos los días y todo el tiempo, como que tú eres un inútil, tú no sirves para nada, tú no puedes hacer esto, es que tú no... muchas veces hemos escuchado eso, decir, no, usted que va a hablar de Dios, usted que se va a acercar a Dios, mírese como usted es. O sea, pero yo creo que Dios ve más allá de eso, ¿no? Dios ve mucho más de lo que tú eres capaz y de lo que implantó en ti, de lo que ha puesto para que tú puedas llegar a Él. Y vas a ver mucha gente de pronto acercarse a Dios y con unas historias tremendas que yo digo, wow, o sea, Dios es tan bueno que Él no mira tu historia, o sea, Él no mira tu condición, Él no mira nada. Si tú te acercas a Él, va a salir poder de Él. Si tú te acercas a Él, pero lo que yo veo tal vez en esa historia también es el no limitarnos, es el no creer que porque soy impuro, soy imperfecto, no me puedo acercar a Dios. No es el hecho de que si he pecado tanto que no, o sea, no creo que ni siquiera pueda tocarlo, pueda mirarlo, sino que simplemente Él está dispuesto a recibirte. Y porque yo creo que en ese momento la mujer dijo, no, ya me van a apedrear, me van a matar Y porque porque tú lo hice algo que no dijiste, debía haber hecho. por ley, ella ni No siquiera debía podía estar ahí, hacerlo, o sea, sí. corrió un riesgo, Estaba alrededor de está- mucha gente y mucha gente ya con solamente que lo tocara decir, eres impura, aléjate, porque sí, la trataban muy y feo. había todo un trámite ahí, Sí, en el caso de que ella tocara a las personas. Pero, y eso muestra también un aspecto importante y es ella como tuvo la osadía, por así sí, la decirlo, o valentía, la valentía para, por sobre muchas cosas, tocarlo. ser sana. Y uno se pone en la posición de una mentalidad, de decir, tengo la convicción, tengo la fe, pero también soy valiente. Entonces, ahí uno puede empezar a analizar, no, la fe también es valentía, Claro, ¿no? y es que además, recuerda que la historia dice que ella ya se había gastado todo el dinero que tenía, o sea, ella ya no Sí. tenía nada en médicos, sin cosas, y ella como que lo último dijo, el único que puede sanarme eres tú. Llega un punto que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, ¿no? Y ella ya llevaba muchos años así. Yo creo que en su desespero, en su opción es decir, sabes que no tengo a dónde más ir. Y yo he escuchado que él sana y ella llegó hasta el lugar donde él estaba solo para ser sana. Y tengo que ser sana, porque imagínate la vida de ella, sin un esposo, sin hijos, sus padres la habían echado de pronto porque estaba por ahí sola. Sí, ese tipo de cosas. Yo digo, wow, sentirse rechazado debe ser muy difícil. Hasta por tus papás, por todo el mundo, porque la llamaban impura. Llegarás a un límite donde dices, ¿sabes qué? Ya no me importa nada. ¿Es aquí o es ahora? Y era su momento, era su oportunidad. Si ella no aprovechaba, ya. Ella decía, ya nunca más puedo, por los límites que tal vez ella también se había puesto. No me puede tocar, no me puedo acercar a la gente. Y si estaba cerca la gente era una, mejor dicho, me apedreaban porque había contaminado a todo el mundo. Pero aún así dijo, está aquí y yo tengo que tocar ese manto. O lo toco o lo toco. O sea, no pudo haber un momento donde ella se sintiese menos digna. O sea, después Sí, de tantas situaciones, tantos momentos que vivió, menos las emociones que le habrán atacado y la misma sociedad. Y seguramente nosotros en algún punto nos hemos sentido así, no tener como esa, no ser digno de un milagro, no ser digno de algo que Dios nos ofrezca, pero siempre hemos tenido esa convicción de que más allá todo es por gracia. O sea, claro, sí. Dios nos brinda su gracia, Dios nos brinda su abrigo, donde no se gana por obras, no se gana por lo que tú des o tú hagas, tú lo haces porque es parte de ti y del fluir de los milagros y demás.
pero tú no ganas más o menos si ayudas a alguien, Sí, simplemente la claro. gracia de Dios es la que te da. Pero sí, está el aspecto importante de que más allá de que sea por gracia, hay un esfuerzo, una valentía por parte de uno para lograr ese milagro, Es decir, es ahora pues nunca. de lanzarse pues a todo. Lanzarse y decir, ok, ya. Ella sabía que era su oportunidad. Aunque tal vez si no hubiera sido así, de pronto se hubiera encontrado a Jesús y como los 10 leprosos le gritaron desde allá, por favor, sáname. Tal vez pero tenía que pasar de esa forma, en ese momento, en ese lugar, para que entendiéramos que Jesús también sanaba simplemente por ser tocado. Y cuando ella lo toca, él se detiene Sí, y dice la palabra que ella pues cae de rodillas y agradece, ¿no? Em, Él pudo haber seguido derecho, pero él voltea y mira y le dice sus palabras, le dice, por tu fe te has sanado. Mm, yo creo que ella no se esperaba eso, porque desde un principio uno espera algo y al tocar el manto ya solo esperaba la sanidad. Tocó y salgo corriendo. Pero él volvió a ella y le dijo y le dio sus palabras. A veces en nuestra vida normalmente nosotros creemos que llega un punto donde esperamos conseguir algo, llega a nuestra vida, pero creemos que no hay más allá de eso, ¿no? Pero cuando las situaciones pasan, siempre hay una enseñanza alrededor de eso, sí, hay una invitación alrededor de eso y hay un agradecimiento inmenso que hay que tener alrededor de eso. Pero pues esta historia es bastante potente. sí, creo que la última parte cuando Jesús le dice, hija, tu fe te ha sanado. Eh, Yo creo que ella lloró, ella tuvo que haber llorado muchísimo porque por primera vez era sana, por primera vez, uf, wow, sentir eso, ¿no? O sea, imagínense esa emoción de ella. Pero lo más bonito es como que Jesús le reconfirma, hija, después de haber sido despreciada hasta por sus papás de pronto, ok, por todas esas cosas que vivió, él le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Y es como esa hija es decirle, yo te vi, siempre te vi, sé por lo que estás pasando, yo nunca, pero acércate a mí, que yo te puedo solucionar todo. Y eso es bonito, ¿no? El de hija, y ahora le da su nueva posesión, ¿no? Su nuevo, se le dice posesión, no sé, se le dice galardón su que nueva yo, posición, posición en él. visión, Sí, como que ahora ya eres hija. ok, Y lindo ese pedazo porque creo eh, que no lo había no, no, visto, yo tampoco no lo he visto. pero muy bonito esa parte de que tras del hecho la sana y le dice ahora eres mi hija. Tremendo. Así es Dios. Total, cuando Te venías restaura del todo. desprecio, sí, es un paquete completo. Sí, Literalmente, no, no lo había notado, ¿sabes? Claro, después de tantas cosas que le había pasado y alguien te voltea y te mira con ese amor y te dice, hija, no, ya veo por qué cayó de rodillas. sí, claro. O sea, después de tanto. Ahora imagínate la perspectiva de lo que vio Jairo, que era el que, o Ay, sea, sí, todo no, esto pobre Jairo. empezó porque Jairo le dijo a Jesús, pues es que Sí, mi hija está muy enferma, por favor ve a mi casa y sánala. Pues Jairo, con ese afán, que la hija realmente estaba grave, con ese afán, Señor, por favor, vamos, vamos, vamos. Primero el tumulto no lo dejaba pasar. Y ahora pasa esto, Jesús se detiene, se toma el tiempo, entonces Jairo, con ese afán, Dios, bueno, Dios mío, avancemos. ¿Qué pasa, Dios mío? No, cuando resulta que llega y alguien le dice, no, es que su hija murió. Ahí, o sea, se pone uno en los zapatos de Jairo y dice, no sé cuántos metros ya llevo afanando a Jesús. Llevo corriendo, no llegué. y lo detienen y ahora se pone a decir que lo tocan y pone a hablar a la mujer y hasta que la mujer no hable y hasta que ella no diga. Me imagino que eso se le hizo eterno a Claro, Jairo. O sea, todo ese esfuerzo, todo ese impulso, toda la logística que tuvo que organizar para sacar a Jesús y aún así llegan con la noticia de tu hija murió. ¿Cuántas veces nos ha pasado así? Que hemos sentido que hemos hecho un esfuerzo grande, que hemos hecho lo que creemos que debe hacerse para que pase lo que queremos que pase y no pasa. sí, o sea, bueno, es que yo rescato de ahí es verlo de otro modo, ¿no? Porque yo digo, no importa lo que se atraviese en tu camino, no importa cuántas personas vengan y te digan, ya no,
ya bailas. Pero ojo que O tú te estás yendo ya, ya al milagro. O sea, párate ahí. O sea, te estoy haciendo un corto sí, ahí. La mente de Jairo que pensó. Sí, porque obviamente ya cuando tú llegas al final y pasa el milagro, tú dices, uy, no pasa nada, pese a las dificultades y demás está el milagro. Pero párate en ese preciso instante cuando llega la sí, persona y le claro, dice, como Jairo, tu hija estaba murió. Jairo. No, Jairo dijo, no, ya, tal vez si lo hubiera, Me lo dijo. si yo lo hubiera jalado rápido, no hubiera pasado a la mujer, si yo hubiera ido a tal lado, no hubiera pasado esto, si nos hubiéramos ido por otro camino, mi hija no hubiera muerto. Claro, en ese momento dijo, Tantas cosas que pasaban por la mente de ese mm, hombre, tantas cosas que pasan por nuestras mentes cuando estamos procurando algo y no pasa y hay unas consecuencias totalmente adversas a lo que uno que espera que pase. Y uno dice, pero si estaba caminando al lado de Jesús, ¿qué pasó? ¿por qué? Ujú. Pero resulta y pasa que, ¿por qué pierdes la fe al lado de Jesús? Sí, es como una consecuencia de... Es que yo creo muchas veces que la emoción, el arranque, el decir, uy, este va a sanar a mi hija, ya lo sé, camine y se atraviesan todo ese tipo de obstáculos y cosas y luego llegar y como, puf, plop, no, murió. Verlo ya hecho y realidad, eso ya cuesta un poco, ¿no? Porque lo pongo como ejemplo y ya lo hemos puesto muchas veces, pero creo que es un ejemplo muy claro aquí, es cuando nace Martín, hace todo el proceso, lo hospitalizan, está en UCI de neonatos, está conectado a miles de aparatos y llegamos todos contentos a verlo, creyéndole a Dios que Dios lo iba a sacar en victoria y nos dicen, llevamos 8 días creyéndole a Dios que Martín iba a salir y que ya todo lo que había pasado y por todo lo que hemos pasado y dijimos, no, sí, Martín va a salir. Y nos dicen, despídase de su hijo hoy porque va a morir. Yo me siento como Jairo en ese momento porque digo, uy Señor, te he orado, te he dicho, ¿cómo así que se va a morir? O sea, ¿de qué me están hablando? ¿Sí? Y que lleguen y le digan a Jairo, murió. Yo creo que Jairo, no esperes en es que yo fui por Jesús. O sea, ¿de qué me están hablando si Jesús puede hacerlo? ¿Sí? No, no había visto eso. O sea, pensar, es que yo fui por Jesús, no estaba con mi hija cuando pasó, estaba con Jesús. Eso es un salto al vacío. O sea, pensando en lo de Martín, fue un salto al vacío en el sentir esa sensación acá de, Sí, claro, decir muchas veces, no, pero espérate, es de, que yo estaba ahí orando por esto y el Señor no me ha dicho que sí, que me iba a sacar de ahí. O sí, yo estaba orando y yo sé qué va a pasar, pero viene y te dice alguien, no, ya, nada que la hacer. mala noticia. Y ahí es donde voy, como que los hechos, las circunstancias te muestran de que sí, no hay nada que hacer. Y una vez tuvimos un debate intenso acá, tú y yo, ¿te acuerdas? Entre la realidad, los Sí, hechos, sí. la fe, el camino. Pero eso plantea el punto en que fue un hecho. La niña, para el que vino, me imagino que tocó el pulso y dijo, está muerta. Fue un hecho en ese momento. Y se lo transmitió a Jairo como un hecho. Y Jairo voltea a mirar a Jesús y le dice, Jesús le dice a Jairo, tranquilo, no temas, ten fe. ¿Tenso sí o no? Es ¿Ah? que la fe no niega los hechos, ¿no? La fe ve más allá de lo que está pasando, porque cuando Jesús le dice tranquilo, ella no está muerta, ella está durmiendo. Eso es la fe, ve las circunstancias de otra forma, no niega los hechos. O sea, ahí acaba de decir algo como que tu hija murió. Sí, y ya estaban llorando, ya se habían vestido de luto y toda la cosa, pero Jesús le dice, ella no está muerta, ella está dormida. Eso es la fe. Y fue lo que nos pasó, y vuelvo al mismo tema de cuando nos pasó con Martín y cuando el doctor nos dijo eso, pero yo sabía lo que Dios me había dicho. Y entonces yo me paré de ahí y yo dije, no, esto no es así, no. Y me fui, salí de la sala del consultorio del doctor. Yo creo que pareció una loca y la fe es locura para muchos. Y salirme de allá y sentarme y ponerme a orar y a decirle, Padre, yo sé lo que tú me has dicho y tú eres el único que puede quitar y dar la vida. Así que si Martín está aquí es porque tú lo tienes con un propósito. Así que yo no voy a aceptar lo que me acaban de decir. Yo sigo creyéndote que Martín va a vivir. Y me limpié las lágrimas y seguí. Eso es fe. Yo no estaba negando lo que me acaban de decir, pero empecé a verlo de otra forma.
Claro, porque el doctor habrá visto una documentación, información, exámenes, habrá hecho sus cálculos, habrá dicho, "No, es que esto no tiene sentido, esto, mejor dicho, y ¿no? nos dijo lo que nos dijo. Y si bien nosotros dijimos, nos aferramos a la fe de que no, eso no va a suceder. Esa es la fe que nosotros pusimos en la mesa. Claro, y Y es la cambiamos fe, la realidad. claro, porque, a ver, pudieron pasar muchas cosas. Jairo le dice a Jesús, no, Jesús, ¿sabes qué? Ya no vayas. No, y Jesús ya había llegado, ¿no? Cierta No, forma. Jesús estaban ahí cuando estaba la noticia y estaban ahí junto a la samaritana, con la historia. Ah, sí, Entonces, sí, discúlpame. claro, Sí. no habían llegado aún. Entonces, Jairo le pudo haber dicho, Jesús, gracias. No, ya no hay nada que hacer, Pero sí. Jesús le dijo, tranqui, ten fe, vamos. Bueno, vamos. Y desde ese primer paso de Jairo hasta la casa, hubo fe. Hubo fe, sí, claro. Ese primer paso hasta cuando subieron o entraron y se acercaron, hubo fe. Entonces la fe está en el primer paso que das justo después De que de te la mala acaban de decir noticia. de la mala noticia. Sí, no, nunca lo había pensado. Cuando entra la mala noticia, literalmente es donde entra el proceso de fe. Porque ¿Qué es que vas a antes de la hacer? mala noticia estabas con tus ojos. No, va a pasar. No, esa beca me la van a dar. No, esa deuda se va a pagar. No, ese carro lo voy a comprar. Pero resulta que te digan, no, no te doy la beca. No, resulta que la deuda se acrecentó. No, resulta que el carro no se pudo comprar. Ahí empezó la batalla de fe. En ese preciso instante empezó la batalla. Ese es el primer paso que te vas a decir, no importa, Dios me lo va a dar. Me va a dar ese estudio. No importa, Dios me va a dar ese carro. No importa, Dios me va a pagar la deuda. Ahí empieza la batalla, empieza esos pasos hasta llegar a la niña, ¿Qué vas a hasta que creer? Dios te diga, hey, está dormida, levántate, le dijo, ¿cierto? Levántate. Sí, La niña como se cuando levantó uno y dijo, despierta, tiene oiga, hambre. levántese. Y le dijo, no, la niña tiene hambre, le den comer. Pero mira que hay algo poderoso. Ay, no, actuar conforme a la fe. Jesús dijo, ella no está muerta, ella está dormida. Y entonces, ¿cómo la levantó? Ey, Y, levántate. y la gente se rió. Sí, claro. ¿Cuántas personas no se reirán cuando tú dices, no te dieron la beca y tú dices, no, Dios me la va a dar? Está loco ese man. O no, el carro me lo van a dar. Está loco. O sea, mucha gente se va a reír de ti y te va a hacer dudar de lo que Dios ya te prometió. Y Sí, fuerte vas a sí. dudar porque mucha gente va a llegar y decir, no, mira, por esto y esto no va a pasar. ¿Cuántas personas no habrán visto a Jairo o se rieron justo en el preciso instante diciéndole, No es hombre, que pero hay pruebas, hay testigos, lo vimos. O sea, de verdad ya no hay nada que hacer. O sea, puede estar. Satanás siempre usa esa arma, ¿no? Creo que es una de sus armas que siempre hace y es hacerte creer lo contrario. Y te va a poner hasta pruebas que parecen verdaderas, ¿no? Porque en el caso de Martín, yo me acuerdo que nos pasó y yo me limpié las lágrimas y yo dije, aquí no ha pasado nada. Tú haces eso, yo también lo voy a hacer. Aquí no ha pasado nada. Y como aquí no ha pasado nada, y entramos como si nada nos hubieran dicho a leerle cuentos, a hablarle, a continuar nuestro día como siempre veníamos acostumbrando. Y nos miraban literalmente como estos locos, ¿qué les pasa? O sea, les acabamos de decir esto y es como que no entendieron o son pendejos o se hacen los bobos o qué les pasa porque les acabamos de decir que deberíamos estar llorando, ¿no? Deberíamos estar, mejor dicho, o quebrantados. como decía el doctor, llamando al padre, Ah, sí, despidiéndonos, porque dijo, llamen al cura, al que sea, y despídanse. o lo que sus creencias. Y creo que los hechos hablan. Ahí sí es muy cierto lo que dice. El primer paso a cómo actúas según la mala noticia que te acaban de dar es lo que va a definir si recibes o no eso. Porque a la larga nosotros hubiéramos pedido, sí, por favor, dame al Padre, o déjenos llamar a nuestro pastor, o a las personas en nuestra creencia, hubiéramos podido haberlo hecho. Como, ok, aceptar, pero no sabíamos, o sea, Dios no es hombre para mentir. Y entonces yo sabía lo que nos había dicho y yo decía, no, esto no es así. Y nos miraron todo el día y yo me acuerdo que se acercó el doctor y te dijo como, búsquele un psicólogo porque ya va a quedar muy mal. Y Tras el del doctor me hecho, miró y me dijo, búsquele un psicólogo a su esposa. Yo dije, el loco tras es del usted, mi hecho, hermano. oigan, tras del hecho él sigue poniendo cosas así como
búsquenle porque van a quedar, o sea, afirmando, asegurando, y ni siquiera había pasado. O sea, nos estaban diciendo algo que a nuestros ojos todavía no había pasado. Y hay cosas que pronto en tu vida ya te dijeron y pasaron, pero tú dices, no, pero, hey, si Dios te dijo algo, Dios lo va a hacer. No es aferrarse a las cosas y decir, no, es que Dios lo va a cambiar. Si Dios no te lo ha dicho, no puedes hacer nada. Creo que todo parte, la fe no es ciega, como te decía, la fe es guiada. Pero cuando Dios te lo dijo en tu espíritu y te dijo que eso iba a pasar, aférrate a eso porque si lo sueltas no va a pasar. Pero tampoco es decir algo, y quiero dejarlo muy claro aquí, es que no, Dios me va a dar ese esposo y ese esposo es mío. No, espérate, porque si ese hombre es casado, ese esposo no va a ser tuyo. Dios no hace ese tipo de cosas. ¿Me hago entender? Eso es para que quede explicado que la fe no es Sí, ciega y que cuando Dios te habla algo, Dios te lo da. Por eso Jesús le dice a Jairo, tranquilo, no temas. Fue guiado, ¿sí? Ahí Jesús le dijo, tranquilo, no temas, vamos. Ahí fue guiado, ahí le dijo, tranquilo, porque yo lo voy a solucionar. Pero cuando Dios no te ha hecho nada sobre alguna situación, hay que esperar a que Él te guíe y te muestre a ver qué hay que hacer. claro, ahí ese punto es trascendental, es en donde pone tus ojos para el milagro, ¿no? Sí, Lo que tú decías, si es un hombre casado, pues hombre, estás pidiendo algo que va en contra incluso de la palabra misma o de lo que Jesús enseñó. Y eso puede reforzarse por el hecho de lo que decía, cuánta gente no lo tocó a él, pero tal vez estaba diciendo, quiero plata, o con codicia quiero la mujer del otro, o tantas cosas que fueron pasadas hasta que vino una mujer dijo, quiero sanidad, y salió poder de sanidad de él. Entonces, es la intención también de Dios lo que se conoce tu busca, corazón, qué hay en Él y por qué estás totalmente. pidiendo eso, ¿no? Porque a la larga, y hay que escudriñar muy, muy bien nuestras oraciones y saber qué le estamos pidiendo al Señor. Y saber qué cosas son de Dios y qué no. A lo que voy con el ejemplo de como que, ay, pero el tipo es casado y tú quieres, y Dios me dijo que tú ibas a ser mi esposo, eso no va a pasar, eso no es de Dios. Dios no destruye hogares, ¿sí? Entonces eso no va a pasar. O como decir, es que Dios me dijo que me moviera a tal lugar, ¿sí? Y uno dice, ok, pero no tienes con qué pagarlo y todavía no te ha ascendido y todavía no, si me hago, no cuentas con Sí. una estabilidad para poder pagar eso. No, pero Dios me lo dijo. Pero, ok, bueno, está bien, puedes hacerlo, pero ojo, ahí hablo de la fe, ahí hablo de ser guiados, porque no es ir a lanzarse y creer por algo que Dios ni siquiera te ha hablado. Eso va a terminar mal, porque lo estás haciendo en tu fuerza y en tu codicia y por lo que tú quieres. Pero si Dios te ha hablado y te dice, ok, tú quieres esto, por ejemplo, en nuestro caso con el carro, Señor, queremos este carro así, así, así. Ok, y cuando nos lanzamos, decimos, ok, vamos a mirar el carro, vamos a hacer esto, vamos a ir a declarar y a decir como que esto es nuestro. Antes de tener el carro, ya teníamos el dinero y era la cantidad necesaria para justo el carro. Pero a lo que voy es decir, Dios ya nos había hablado, se los voy a dar, vayan, obren, miren qué carro quieren, no sé qué y tal cosa, y así mismo Dios nos da. Pero no es que decir, ok, ahora quiero un carro, pero mañana lo voy a cambiar. Y no, ya no quiero ese carro, ya tengo el dinero. Y a decir, no, pero si saco un préstamo de 30 millones más, puedo tener una camioneta. Espérate, porque si lo que estás ganando no te alcanza, no te da para costear, eso no es guiado. Digamos lo que cuando uno le pide cosas a Dios, Dios te da exactamente, muchas veces te va a dar más de lo que tú estás pidiendo, pero también te va a guiar en que hay que ser sabios y no derrochar. ¿Sí? Él es un guía, lo que tú Sí. has dicho, y preciso es ese ejemplo del carro, nosotros fuimos a buscar a varios lugares y empezó esos pensamientos, ¿no? Si pido un poquito más del préstamo, porque habíamos pedido un préstamo, pedimos un poquito más de préstamo, podemos esto y lo otro, pero ya habíamos orado por ese automóvil. Por ese carro, por ese Y resulta que precio. después de orar de nuevo íbamos para la casa, después nos dimos una vuelta, ¿te acuerdas? Sí. Desde la 130 hasta otra vez Boyacá y hasta nos hicieron cara de usted no tiene plata para nada. ¿Te acuerdas que nos miraron como Mm. "Usted quiere comprar un carro y un vendedor? Y nos íbamos ya aburridos para la casa por la Boyacá cuando vimos un concesionario y iban a cerrar. Nos Era un bajamos, domingo, bueno, faltando 15 minutos para las 6 de la tarde. ya,
probabilidades ya casi nulas de Y que yo ya no se íbamos los a... dije. Fui Y lo piedra de vimos y dijimos, tropiezo. uy, No, bajémonos mentira. acá. Y nos bajamos y lo vimos y dijimos, este es. Y todo fluyó el proceso. Entonces, a veces tampoco podemos pensar en que andar con temor es andar cerca a Jesús. O sea, tú tienes que estar seguro más allá de tomar una buena o mala decisión, porque igual las decisiones son decisiones. Tú no sabes si son buenas o malas. Tú puede que nunca lo sepas. Pero más allá de las decisiones que vayas a tomar, si tú la tomas con la sabiduría que Jesús te da o el acompañamiento que Jesús te da, créeme que va a ser un buen camino. Sí, Acompañarte de él, leer mucho sobre él, guiarte, orar, comunión, acercarte, estar en contacto con él orando. Orando es conversando con Dios. Y con ese proceso, seguramente lo que vaya a suceder en tu vida va a ser sí. Ahora, muy bueno. continuando pues con la historia y de todo este proceso de Jairo, eh, aún así vuelven y se enfrentan a algo, ¿no? Porque cuando entran a la casa y le dicen, ya murió, y Jesús dice, no, ya está dormida, y la gente se le ríe, ¿no? Y yo creo que Jairo pudo pensar, pudo aterrizar de dos formas, no, esto no es verdad, o qué me pasa a mí, porque le creo. Si esta gente ya está llorando o esta gente se ríe porque de verdad es algo ilógico, ¿cierto? Y muchas veces a nuestra vida puede pasar eso, acercar gente como usted, ¿qué le pasa? O como se acercó, decimos creer porque Dios iba a levantar a Martín, pero antes se acerca después el doctor unas horas después a decirte, búscale una psicóloga a tu esposa porque va a quedar mal. Y, y es eso, ¿no? Va a acercar ya al punto para que Dios lo dé, la gente se va a acercar y te va a decir cosas aún para que tú no sigas creyendo. Pero lo más bonito es que si tú te permaneces, y Jairo tuvo que haber permanecido porque solamente dejó, Jesús sacó al resto, a los que no creían. Y eso es muy importante, porque muchas veces en tu casa, en tu familia, amigos, personas cercanas de tu trabajo, te van a decir, ¿qué le pasa a usted? ¿Por qué va a hacer eso? Pero es que usted está loco, mire lo que está haciendo, ¿no? Y esas personas hay que sacarlas. Hay que juntarse con gente de fe, con gente que crea en lo que tú estás creyendo y que se afirme. Por eso simplemente entró el papá y la mamá, porque al fin y al cabo ellos eran los que iban a recibir el milagro y los que estaban creyendo en ese momento. Por eso la demás gente salió. No necesitamos en nuestra vida gente que no crea, gente que no esté ahí. Y en nuestro proceso Dios quitó mucha gente que no entendíamos por qué, pero la quitó porque no tenían fe. Pero puso a otros que nos creían y nos decían, no, tranquilos, Martín va a salir, Martín va. Y nosotros decíamos, wow, gente con la que, pero Dios la puso ahí. Gente que te va a ayudar a levantar tu fe y que también te va a decir, no, ven, háganle, háganle, porque de verdad ahí está, ¿no? Totalmente, amor. Eh, el camino es difícil, en muchas ocasiones es a veces incierto. Eh, lo que tú dices es, como dicen por ahí, el que anda con la miel, algo se le pega. Si tienes personas a tu lado, con fe, con propósito, con palabra, pues obviamente vas a crecer, es inevitable. Pues si tienes personas negativas, constantemente en caída, pues también va a ser difícil avanzar. Sin embargo, aquí no queremos hablar de mezquindad. Es No, importante también ese punto y es, no, es que usted no tiene fe, o usted no es cercano a Dios, yo no me hablo con usted. Es a quién escuchas con atención y a quién no. Escucharás las risas o escucharás a Jesús que te está diciendo, ella solamente está dormida. Tienes que aprender a escuchar al que debes escuchar y al otro ayudarle a que escuche, abrirle los oídos. Igual aquí hay un contraste interesante al final, ya para ir cerrando, y es que Jesús insistió, perdón, les di la espalda, Jesús insistió en que no dijeran nada. ¿Has pensado en eso? Porque él literalmente dijo, solamente van a quedar 5 personas y cuando salgamos no vamos a decir nada, más allá de lo que se cuenta. bueno, porque de por sí los hechos hablan por sí solos, ¿no? Y a veces las palabras sobran un poco.
pero ahí no necesitaban contar nada porque la gente se había reído, había hecho muchas cosas. Pero cuando tú te quedas callado en tu proceso y aguantas, Dios te va a exaltar. Cuando tú tuviste que callar por esas cosas que te dolieron, que te rieron de ti, que te dijeron, y tú no dijiste nada, Dios te va a exaltar. Y eso pasó con Jairo, porque la gente se le rió, les dijo como que qué les pasa, bueno, y lo que sea. Pero callados, su hija empezó otra vez a caminar y a correr por el barrio, por la ciudad donde vivían. Y ya, no había más que decir. En el caso del doctor, y es un punto importante ahí, una buena conclusión también. En el caso particular del doctor, ¿cuántas veces, bueno, a mí se me pasaron por la mente muchas veces decirle al doctor, mire, doctor, lo que usted está diciendo es Sí, mentira? Pero eso es como dicen por ahí, echarle perla a los cerdos. Porque literalmente a veces cuando tú te vas en contraposición de alguien y decirle, no, pero a mí sí me va a hacer el milagro, a mí sí, es como la historia del tigre con el burro, que el burro le dice que el pasto es azul y el tigre le dice, no, el pasto es verde. Y se meten en una rencilla hasta que se van donde el león. Y él le dice el tigre, ¿cierto, señor león, que el pasto es verde? Y el burro le dice, no, es azul. Y el león le dice, no, sí, es azul. Y el burro se va contento y castiga al tigre. El tigre le pregunta por qué. Y le dice, porque usted, fuerte, inteligente, peleando con un burro. Entonces, por eso a veces Dios nos dice, no me cállate. sabía esa historia. Bueno, si no que no Ay, la pobre sabías. burro. Pobre burro, pero se fue contento. Se fue ignorante, no mentira. No, se fue contento. Sí, Ignorante también. Y Jesús de pronto les dijo eso para que no, pues que se van a poner no se a igualen, discutir con las sí. personas, se van a meter, van a ver a su hija caminar. Punto. Ya, sí. No más. ¿Cuánta gente se rió de ustedes? ¿Cuánta gente se está burlando en este momento? ¿Cuánta gente está creyendo que ustedes no van a llegar a ningún lado? Si ustedes se ponen a desgastarse con esas personas en este momento, o cuando pase incluso el milagro, va a ser un desgaste inútil. Deje que el milagro se vea, que la gente vea la bendición en su vida. Es más, calladito, ayúdelos sin que se den cuenta. Y Sí. verán que Dios los va a seguir bendiciendo, porque Dios agradece, Dios bendice a las personas que ayudan a las otras personas sin ir a contrariarlas, a incomodarlas, a decir, no, ellos van a ver en ustedes el milagro y la gente va a llegar a Jesús porque están viendo ustedes el milagro. El aprender a callar es muy importante, ¿no? Creo que el hecho de empezar a debatir, como decías tú, o ponerse a la misma condición de una persona que tal vez no conozca o que Dios no le haya hecho lo que te dijo, pues va a hablar desde su punto de vista, desde lo que le sabe, pero tú tienes otro. Entonces, a lo que hoy es muy cierto, ¿no? Con lo que nos pasó con Martín, nosotros nunca le dijimos nada al doctor. Creo que por los hechos, simplemente a partir de eso, de que no hicimos creerlo, Martín, el doctor yo creo que hasta vergüenza le dio porque y nunca le recriminamos ni le dijimos nada y no le, porque otros le hubiéramos dicho como, bueno, mi hijo pasó, mire, usted es un mentiroso, mi hijo no murió, pero no le dijimos nada. Simplemente él llegó y nos miró y dijo, Martín se le pudo quitar esto, Martín Vanessa, y ahí para allá empezamos con buenas noticias, pero nunca le hicimos sentir mal y yo creo que donde quiera que esté ese doctor en estos momentos, yo creo que y espero y confío que haya creído en Jesús por simplemente ese hecho. Espero que de verdad haya aprendido que no hay que apresurar las cosas y decirlas, sino creer, porque a la larga nosotros creímos y no tuvimos que decir nada. El Señor obró por nosotros y lo hizo. A veces el silencio es muy potente. Sí, Entonces, bueno, ya dejaremos el debate del doctor para después porque se me estaba ocurriendo ahí palabras en el sentido de que el silencio hubiera sido también útil en ese momento, pero bueno, no es el caso en este momento. Y pues nada, eso queríamos compartir hoy, esta historia. Esperamos que se hayan entretenido, que hayan aprendido, que hayan reflexionado, seguramente así lo han hecho. Y siempre cierro agradeciéndoles muchísimo por estar con nosotros aquí, por apoyarnos, por dar ese like, ese compartir que ayuda a difundir lo que estamos haciendo, ayuda a llegar a más personas, a darle una mayor fortaleza a este propósito. Muchas gracias por estar acá. sí, agradecemos enteramente que nos hayan escuchado, porque estas historias son demasiado poderosas, hay mucho poder aquí, hay mucho que sacar
y esperamos que quede plantada esa semilla en sus corazones y que crezca y que de verdad dé el fruto que nosotros estamos dando ahorita. Entonces les agradecemos, los bendecimos. Cualquier cosa que necesiten pueden escribirnos, dejar un comentario. Aquí estaremos para ustedes. Muchas gracias. Bye. Chao, chao.